comentar que cuando decidí participar en este evento electoral, lo hice con una profunda responsabilidad y de un análisis de la ciudad que había quedado después del pensamiento de Dardo Rocha y de la ciudad que viví cuando era más pequeño, que hasta llegué a conocer el tranvía, que es el transporte más ecológico de la ciudad de La Plata. El modelo de Dardo Rocha está terminado gracias a 25 años de una concepción de planificación errónea, anárquica, fragmentaria y atomizada. La consecuencia es la conurbanización de la ciudad de La Plata, que no es un término despectivo, sino que es técnico, que es que las regiones, cuanto más periféricas son de los centros de poder en el capitalismo económico, generan mayores niveles de pobreza. Si no, ustedes pueden ver los análisis demográficos de la ciudad, el crecimiento que tuvo y la situación en la cual se vive en todos los barrios. Desde este punto de vista, coincido con lo que dijeron todos los participantes de esta mesa, que sin un proyecto de ciudad es imposible hablar del transporte. Solo voy a dar dos ejes vinculados a un proyecto de ciudad nuevo y moderno para generar una identidad nueva de desarrollo en la ciudad y en la región. El primer concepto es que es imposible manejar la situación de la ciudad colapsada si no nos damos la idea de que una ciudad moderna se organiza por funciones. Las funciones que vamos a plantear es el desarrollo de un centro administrativo en la región de los talleres de Tolosa, donde estaban los talleres ferroviarios, que son 18 manzanas, con nuevos conceptos de construcción, integración de los trabajadores administrativos del gobierno municipal, provincial y nacional, y el desarrollo de pautas ecológicas para tener una geopolítica nueva de la ciudad. Esto, más la necesidad de tener terminales ferroviarias y ferroautomotores nuevas en la ciudad, que me parece importante que fuera pensada en la localidad y el barrio de Tolosa como un centro de distribución de transporte nuevo y moderno. ¿Por qué? Porque la concepción del transporte, pasa a la segunda, la ciudad ha sido la concepción vertical de zona norte, zona sur, este y oeste, que ha dado una accesibilidad fragmentada de todos los barrios, porque cada vez que se extiende el transporte vertical genera un problema en el centro de la ciudad. Los dos desarrollos planteados permitirían tener un centro de contención de automóviles que ya ha colapsado en la periferia y un centro de distribución de transporte a través de las avenidas periféricas del casco urbano. Esta es la primera concepción a tener, porque cuando uno quiere introducir transporte moderno, ecológico, como podrían ser los cibuses eléctricos de Málaga u otras ciudades, tiene que entender que el concepto es, en primer lugar, tomar el transporte periférico. Y la segunda reforma administrativa y política que están andando para ser progresistas e integrar a los barrios de la ciudad es estar dispuestos a ceder poder político. Para eso preparamos 4 ordenanzas que significan que cada lugar puede elegir su delegado comunal, tener un presupuesto propio a través de la transferencia de la coparticipación municipal en un 70% en forma directa y ejecutar obras a través de las cooperativas de servicio bajo un esquema de necesidades que es una encuesta permanente de los vecinos en todos los barrios correctamente registrada para superar la falacia del presupuesto participativo. Dicho todo esto, que sería el marco de un desarrollo de ciudad moderna, tenemos que saber que para promover el uso de un transporte público y desalentar el automóvil, el derecho primero es del peatón, en segundo lugar es el peatón movilizándose con un transporte ecológico sin alterar al vecino, el tercero es el de transporte público y último es el transporte automotor individual, léase automóvil con pocas personas en su interior.
Esto necesita de políticas claras, de estímulos y de promoción negativa hacia algunas conductas culturales de todos los ciudadanos. Por supuesto que eso involucra la promoción de la movilidad peatonal y de modos no contaminantes. Y para esto los ciudadanos tienen que participar y cambiar su propia cultura. Y al final de todo vamos a tener que usar nuevas tecnologías para tratar de tener un sistema de transporte más democrático y más equitativo. Hicimos trabajos de investigación con la Universidad Nacional de La Plata y vimos las principales características y quejas que eran de los usuarios y de las características del servicio actual que están en esa diapositiva. Y ustedes saben que acá hay 9 líneas municipales con 54 ramales y 6 líneas principales con 39 ramales. Estuvimos estudiando que la actividad de los ramales que tienen las empresas de transporte, que se dice que son privadas pero tienen un 80% de recursos de subsidio, quiere decir que son más públicas que privadas, y se tienen que entender que las políticas de subsidio son regresivas cuando se subsidia la oferta, es decir, a los empresarios. El concepto de la política moderna es subsidiar al usuario. Léase esto: si uno tomara la recaudación de todo el estacionamiento medido de La Plata, que es una política de estímulo negativo a usar el auto, uno debiera saber que ese fondo, que no sabemos cuánto es exactamente, debiera ser utilizado, como han dicho algunos, para tener políticas de subsidio al precio del transporte, sea cual sea el usuario. En primer lugar, los usuarios más vulnerables. Nosotros vimos que podíamos además cambiar la utilización del concepto de conectividad de la ciudad. Dardo Rocha nos dejó un montón de diagonales y nadie sabe explicarme por qué nunca se utilizaron, porque en realidad Dardo Rocha los usaba para salir con los carruajes rápidos de los lugares y sabía que las diagonales dejaban a todos los usuarios a 2 o 3 cuadras de cualquier lugar del trazado histórico de la ciudad. Por lo tanto, podrían preguntarse por qué nadie utilizó las diagonales para un tipo de transporte público, quizá más moderno, quizás nuevo, con una escala de transporte diferente y con un nivel de frecuencias mucho más alto. Pero además, en esa concepción, tuvimos que ver toda la situación de los usuarios en la investigación y empezamos a hacer propuestas para un transporte público de pasajeros. Por supuesto que tiene que ser una propuesta integral de transporte, porque en todas las ciudades modernas del mundo y que han triunfado con transporte público, no voy a dar ciudades muy desarrolladas, podría nombrar algunas de Estonia, por ejemplo, que tienen transporte eléctrico gratuito, y no vamos a decir que esa ciudad es del capitalismo más desarrollado, sino que es una ciudad moderna pensada para los ciudadanos, al igual que sucede en algunas ciudades de Suecia. Dijeron parcialmente aquí algunos que me antecedieron que esto involucraba un boleto único para el traslado en todo el recorrido de la ciudad durante un tiempo determinado. Existe en casi todas las ciudades del mundo y no existe en la República Argentina. La articulación con la implementación de carriles exclusivos y segregados en avenidas ya es una necesidad imperiosa para el transporte. Claro que si la escala es por rentabilidad, los micros tendrían que ser enormemente más grandes y no hay manera de tener carriles propios para eso. Lo que hay que cambiar es la concepción de la escala del transporte con un nivel de frecuencia mucho más alto y una concepción de tecnología mucho más moderna. La articulación con centros de transbordo y conexión multimodal de la terminal ferroautomotor que les propongo, o un centro de distribución de las de mediano distancia, que podría ser Citibel, son una necesidad a plantearla en el desarrollo urbano como aquí se estuvo planteando. Proponemos lo de paradas inteligentes porque en el nuevo sistema de buses más rápidos y las paradas inteligentes el usuario tiene el derecho de saber cuánto falta para que venga un transporte público
en qué situación de espera está, porque es el derecho del usuario y existe en todas las ciudades del mundo, y además con la tecnología moderna podría saber si tenemos los GPS en todo el transporte público, no solo de micro, taxis, remises, etcétera, o el nuevo que podamos plantear, en qué situación está el transporte que va a ser usado. Incluso lo podemos utilizar en las redes de comunicación telefónica o de internet que estén en juego, porque estamos proponiendo un Wi-Fi libre. Mejorar la conexión y la frecuencia con las poblaciones más alejadas del Gran La Plata significa trabajar en la jurisdicción provincial, pero esto, con un trabajo de intendentes regionales, podemos mejorar la conectividad de toda la región. No se olviden que el puerto de La Plata y el de contenedores de Ensenada no se utiliza porque no se resolvió por dónde va a pasar el tránsito. Y La Plata la estamos encorsetando con la Ruta 6 en su desarrollo, y a través de la calle 90, aunque esté amplia, quizás sea insuficiente para 750 camiones por día, como puede plantear el centro de contenedores de La Plata. Por supuesto que estamos de acuerdo en tener un puerto en la región. Lo que tenemos que hacer es una integración regional verdadera con conectividad de Berisso, Ensenada, Bransen y el resto de la provincia de Buenos Aires, porque esta capital moderna no tiene conectividad correcta con la provincia de Buenos Aires. Se entra por muy pocos accesos y se concentra sobre la calle 44 en un 80%. La promoción de la peatonalidad hay que explicarla con claridad y es un derecho de los ciudadanos, porque los centros urbanos o los centros, como aquí se dijeron, de carriles comerciales en primer lugar, son un derecho a ser utilizados por los peatones, sea la clase social que sea. Lo que sí se les debe garantizar es la accesibilidad y la universalidad del concepto del transporte. Por último, les diría que además de los senderos peatonales, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay que tener una ciudad urbana donde permita la transitibilidad del peatón, las bicisendas o transporte alternativo. En este momento la principal limitación es el desastre que hay en la conectividad del peatón. Yo quiero dejar en claro que los términos técnicos son el centro de monitoreo de semáforos como imprescindibles, con conceptos de emergentología frente a la situación de riesgo que esto plantea, la conexión por GPS, los sensores de velocidad y la conexión del usuario por teléfono. Por supuesto que además esto sirve para conceptos de seguridad y planes de contingencia para cualquier tipo de catástrofe de la ciudad. Pero ustedes recuerden que nos quedamos todos sin teléfonos en el día de la inundación. Por eso yo les propuse de tener un Wi-Fi libre, porque el Wi-Fi libre es lo moderno que deja conectados permanentemente a los ciudadanos de la ciudad por una vía alternativa. Sí, ya está. Los parques lineales son la otra posibilidad y finalmente una política de transporte correcta da seguridad vial y disminuye la accidentología. Fíjense la última, que sería cómo quedaría un modelo de transporte como estamos planteando en la última diapositiva, y esto fue estudiado con toda la bibliografía vigente hasta ahora, con numerosas investigaciones del área, y esto está puesto en un plan de desarrollo sustentable para 20 años de una ciudad moderna del futuro. Muchas gracias.